reglamentario para iniciar la sesión serían con 4 congresistas. Procedemos a pasar asistencia. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Presente. Congresista Bazán Narro Sigre Tesoro. Bazán Narro presente. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Medina Midaya Edras Ricardo. Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz. Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz. Congresista Ceballos Madarriaga Carlos Javier. Congresista Carlos Ceballos Carlos. Congresista Zeta Chunga Cruz María. Presente. Se ha pasado lista, señora presidenta, y contamos con 3 asistencias de 3 congresistas. Por el momento no tenemos quórum, lo cual sería una sesión informativa. Sí está incluida. ¿Continuamos entonces? Sí, presidente. Perfecto. Siendo las 10:15 del lunes 19 de septiembre del 2022, se inicia la 10ª sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero y de formular iniciativas legislativas que ayuden a garantizar el derecho de la alimentación adecuada a la población peruana y a la lucha contra la pobreza de la primera legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación del acta. Se pone en consideración la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria cerrada el lunes 5 de septiembre 2022. Señores congresistas, solicito manifestar su voto. Si no hubiera observación alguna, la daríamos por aprobada. Ha sido aprobada por unanimidad. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos la citación y agenda y documentos de orden del día. Se ha recibido el oficio número DOO D000369-2022 CG-MINSA de fecha 25 de agosto, dando respuesta a los oficios remitidos número S023 y 060-2021/2026. CMMFC PHC-HMPL-CR del 28 de febrero del 2022 y 22 de abril del 2022, respecto a la reglamentación de la ley 31.348-ley que propone el enriquecimiento del arroz en el Perú. Sesión informes. Le damos la bienvenida al congresista Ceballos y agradecemos su presencia en esta importante comisión. Muchísimas gracias por su presencia. Secretario. La asistencia del congresista Carlos Ceballos, ya tenemos el quórum reglamentario. Muchísimas gracias, señor secretario. Sesión informes. Si los congresistas presentes tienen algún tema de informes, pueden hacerlo ahora. Se ofrece el uso de la palabra a mis compañeros congresistas. ¿Hay algún congresista que tenga algún informe?
Debido a que no hay ningún congresista que tenga un informe, la presidencia informa sobre las siguientes actividades. El jueves 8 de agosto se llevó a cabo una reunión de coordinación con la licenciada Paula Chávez, coordinadora de Comisión de Responsabilidad Social del Consejo Regional 4 del Colegio de Nutricionistas, Lima, con la finalidad de realizar acciones conjuntas en educación alimentaria y nutricional a favor de las ollas comunes de Lima. El viernes 9 de septiembre se realizó una reunión de coordinación con la señora Marina Escobar, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y su equipo técnico a fin de establecer líneas de trabajo y asistencias técnicas en el marco de la lucha contra la inseguridad alimentaria en el país. Asimismo, la FAO informó sobre la importancia del Frente Parlamentario contra el Hambre de Latinoamérica y el Caribe y se recibió la propuesta de la adhesión de la Comisión Hambre Cero al Frente Parlamentario. El lunes 12 de septiembre se realizó una reunión de trabajo con la licenciada Maritza Cela Guevara, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, con la finalidad de establecer alianzas para la promoción de la alimentación saludable y la prevención de la malnutrición en los ámbitos nacionales. El martes 13 de septiembre, el congresista Carlos Ceballo, en representación de la Comisión Hambre Cero, participó en el foro Logros y Avances contra el Hambre de Lima Metropolitana, organizado por la Municipalidad de Lima, y que contó también con la participación de la señora Marina Escobar, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO. El señor Jairo Flores, diputado de Guatemala y coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. La licenciada Jessica Guamán Vilca, presidente del Frente de Consejo Municipal contra el Hambre de Lima y las lideresas de las redes de las ollas comunes de Lima Metropolitana, Caraballo, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Rímac, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres y Pachacamac. El jueves 15 de septiembre se sostuvo una reunión de trabajo con la licenciada Paula Chávez, coordinadora de la Comisión de Responsabilidad Social, que elabora un plan de trabajo conjunto en educación alimentaria y nutricional para una red de ollas comunes de Lima. Finalmente, informe que con fecha 15 de septiembre, la sesión del Pleno de Congreso se informó la incorporación de la congresista Silvana Robles de la bancada Perú Libre como miembro titular de esta comisión. Vamos a ir a sesión pedidos. Si algún congresista tiene un pedido para formular, se le ofrece la palabra. Ya que no hay ningún pedido, vamos a pasar a la orden del día. Orden del día. Incorporación de la Comisión de Hambre Cero al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe. Con tal como se informó en la sesión de informes con fecha 9 de septiembre, se realizó una reunión de coordinación con la señora Marina Escobar, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y su equipo técnico, en el cual se recibió la propuesta de la adhesión de la Comisión Hambre Cero al Frente Parlamentario contra el Hambre de Latinoamérica y el Caribe. Al respecto, pongo en consideración la aprobación del siguiente acuerdo. Por favor, señor secretario, leer el acuerdo. Con su venia, señora presidenta. Acuerdo de comisión. La Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, en sesión ordinaria de la fecha, considerando que el 31 de julio del 2020 se presentó la moción de orden del día número 11606 para conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú
para reactivar y asegurar la continuidad de este grupo parlamentario en la nueva legislatura 2020-2021. Que el 18 de agosto del 2020 se presentó la moción de orden del día número 11.793 para conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú para reactivar y asegurar la continuidad de este grupo parlamentario en la nueva legislatura 2020-2021. Que el 18 de marzo del 2021, en Junta de Portavoces, se acordó la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre. El Congreso de la República aprobó las mociones de orden del día precedentes. Acordó conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú para reactivar y asegurar la continuidad de este grupo parlamentario en la nueva legislatura 2020-2021, que funcionará como comisión especial de acuerdo con el reglamento del Congreso de la República. Que en el periodo legislativo 2020-2021 se creó la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los productos alimenticios en el Perú. Que el 16 de agosto del 2021 se presentó la moción de orden del día número 120 para conformar la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, con la finalidad de realizar el seguimiento de la intervención temporal Hambre Cero. El 20 de agosto del 2021 se presentó la moción de orden del día número 205 para conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú durante el periodo legislativo 2021-2026, con carácter de comisión especial conforme lo establecido en el artículo 35, literal C del Reglamento del Congreso de la República, encargado de formular propuestas legislativas y fortalecimiento institucional que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación adecuada y universal de la población peruana y la lucha contra la pobreza extrema. Que el 2 de septiembre de 2021 se presentó la moción del día número 348 para reactivar la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, creada en el Pleno del Congreso el 11 de marzo del 2021 con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los productos alimenticios en el Perú. Que con fecha 9 de septiembre del 2021 se aprobó por unanimidad el texto sustitutorio de las mociones 120, 205 y 348, mediante la cual se decide conformar durante el periodo legislativo 2021-2026 la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, encargada del seguimiento del Programa Hambre Cero y de formular iniciativas legislativas que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación adecuada a la población peruana y la lucha contra la pobreza. Que tal como se sustentó en las mociones citadas, acumuladas aprobadas, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, de acuerdo al reglamento del Congreso, funciona como comisión especial, pero en los considerandos de su creación se establece su actuación como parte del Frente Parlamentario contra el Hambre. Acordó, artículo 1, la adhesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Artículo 2. La Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero actuará como Frente Parlamentario contra el Hambre del Perú, tal como se sostuvo en los fundamentos de creación de la Comisión. Artículo 3. La comisión tendrá vigencia hasta julio del año 2026, atendiendo al texto sustitutorio de la moción de creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero. Señores congresistas. Señores congresistas, solicito manifestar su voto. Al respecto, pongo en consideración la aprobación de este siguiente acuerdo.
Señores congresistas, por favor, solicito manifestar su voto. Procedemos. Señora Jauregui Martínez de Aguayo María. Aprobado. Congresista Bazán Narru Sigri Tesoro. Congresista Bazán Narru Sigri Tesoro. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Medina Minaya Edras Ricardo. Congresista Medina Minaya Edras Ricardo. Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz. A favor, por favor, también consignar mi asistencia. Congresista Ceballos Madariaga Carlos Javier. A favor, un favor, consigne mi asistencia por el WhatsApp, no sé si yo, porque tengo problemas con mi audio. Sí está considerada su asistencia, señor congresista. Entonces, votación. Congresista Ceballos Madariaga Carlos Javier. A favor. Congresista Zeta Chunga Cruz María. Congresista Zeta Chunga Cruz María. A favor. Teniendo la votación de todos los congresistas presentes, ha sido aprobado por unanimidad. Señor secretario, Bazán Narro, a favor. Muchísimas gracias, señor secretario. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente tema, presentación de los funcionarios del Ministerio del Desarrollo de Inclusión Social, Julio de Martín Montes, director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, y Karin Jiménez Rojas, directora de Prestaciones Sociales Complementarias, para exponer sobre avances de la implementación de la reglamentación de la ley número 31458, ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Cumplimiento por parte de las municipalidades de los plazos perentorios establecidos mediante el decreto de urgencia número 017-2022, a efectos de que actualicen y transparenten el registro de ollas comunes y sus beneficiarios. Estimados funcionarios, se les otorga 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, congresista Jauregui, y por su intermedio a los miembros de la comisión. Primero, para expresar el saludo de la ministra Dina Boluarte, que en ese momento se encuentra encargada de despacho presidencial, y también el saludo correspondiente a los miembros de la comisión y a todos los participantes de esta sesión de hoy día. Celebrar, congresista Jauregui, de que nuevamente se esté dando cabida a esta importante comisión, que creo que es una tarea fundamental de todos nosotros como funcionarios públicos en los diversos estamentos del Estado. El trabajo articulado, como bien lo ha señalado de manera reiterada la ministra Boluarte, es principal, sobre todo en problemas que aquejan a nuestra población, y esta población la más vulnerable. Nosotros como MIS tenemos esta responsabilidad en parte. Sí es importante señalar, congresista Jauregui, como ya lo hemos venido señalando en el marco de esta comisión, importante hacer la precisión que no tenemos un programa como tal hambre cero, que las intervenciones que hace el Estado en su conjunto para el tema de seguridad alimentaria es una intervención intersectorial e intergubernamental, que cada una de ellas, dentro del marco de sus competencias, tiene un rol fundamental. Pero como tal, sí, como antecedente, el año 2021 se formó una
intervención temporal Hambre Cero. Esta acabó el 2021. Sin embargo, en las entidades del Estado hemos seguido trabajando en esa mirada, sobre todo en la coyuntura, entender que el trabajo sobre el tema de seguridad alimentaria es fundamental. En ese sentido es que hemos trabajado con el Congreso, en esta comisión, dando informes, tomando el año pasado todas las conclusiones y recomendaciones, incorporándolas a elementos que nos han permitido llegar con mayor eficacia a la población desde las competencias del MIDIS. El Hambre Cero, obviamente, es una intervención mucho más grande, que tiene que ver con sectores como agricultura, en tema de seguridad alimentaria, quien es rector, como producción, que tiene que ver ese empuje y fortalecimiento de las entidades que participan en la distribución y de los alimentos de primera necesidad, y otras entidades y gobiernos subnacionales como los gobiernos regionales y locales. El MIDIS, de acuerdo a una modificación dentro de su organización y funciones, ha tomado ya la responsabilidad de hacer el monitoreo y el seguimiento y el acompañamiento técnico hacia el tema de las iniciativas temporales de apoyo alimentario, nuestras ollas comunes. Y venimos coordinando de manera permanente con la sociedad civil. Eso dio resultado a esta ley, que fue fruto del esfuerzo de las organizaciones sociales, como también del trabajo del Congreso y del Estado a través de los sectores, en este caso como el nuestro. Y dio esta ley que fue un reconocimiento, y asimismo este reconocimiento ha sido reglamentado y viene en proceso de implementación, que ahorita la licenciada Jiménez va a señalar los detalles. Pero en paralelo, y entendiendo que la ley tiene algunas todavía inconsistencias que tenemos que trabajar para mejorar su desarrollo y ejecución, nosotros hemos entendido que había necesidad de un presupuesto importante porque el hambre y la necesidad continuaban en este 2022. Y por lo tanto se apoyó y se aprobó el decreto de urgencia 017, que es un decreto de urgencia que permite asignar recursos directamente a ollas comunes, lo que no. Luego viene esta ley que se aprueba en el 2022, la 3148, sobre la cual se ha consultado desde la Comisión el avance en la implementación de la reglamentación. Esta reglamentación fue atribuida al MIDIS, quien en el plazo convenido aprobó mediante Decreto Supremo número 002/2022, y las características o los aspectos más importantes de esta ley y su reglamento es el reconocimiento de las ollas comunes como organizaciones sociales de base. En ese marco es que nosotros estamos haciendo el acompañamiento y el seguimiento al cumplimiento de esta ley, y tenemos que el 40% de ollas comunes que tenemos registradas en el sistema Mancachay Perú cuentan ya con un reconocimiento formal. No obstante, estamos apuntando a seguir sensibilizando a las municipalidades para que puedan facilitar a las organizaciones sociales de base los trámites de tal manera que estos sean expeditivos y sean obviamente gratuitos, ¿no? Que es una de las cuestiones que las organizaciones han observado, ¿no? El costo de esa transacción. Además de ello, desde nuestra competencia de asistencia técnica, entendiendo, como dijo el director general, que nuestra función recae en asistencia técnica y son las municipalidades quienes son responsables de ejecutar, de reconocer, de registrar las ollas comunes. En nuestro sistema Mancachay Perú estamos haciendo las mejoras constantemente para que puedan registrar también allí esta formalización, es decir, subir en el sistema las resoluciones de reconocimiento de las ollas comunes de tal manera que podamos tener lo que la ley ha establecido como Registro Único Nacional de Ollas Comunes, ¿no? Entendiéndose que una olla común a partir de esta ley se constituye como tal cuando ya es una organización social de base, es decir, cuando ya tiene una personería jurídica, cuando ya tiene una partida de nacimiento, por así decirlo, y pasa de ser una olla declarativa a una ya constituida formalmente. Otro de los aspectos que ya el director general ha tocado es el financiamiento. Quizá una de las expectativas más grandes con esta ley era el tema del financiamiento de las ollas comunes, porque, como dice su título, la ley establece su sostenibilidad y financiamiento.
No obstante, encontramos que la limitación más grande de la ley era que establecía que tanto el MIDIS, gobiernos locales y otros sectores incluso podían asumir este financiamiento bajo el esquema normativo actual en la materia. Sin embargo, eso implica realizar modificaciones presupuestales a partir de los presupuestos que ya tienen los sectores, MIDIS, los gobiernos locales, y eso lógicamente hacía muy complicado e incluso casi imposible realizar. Y ante ello, y dicho además de que excepcionalmente Jaliwarma podía en el marco de esta ley asumir la compra y distribución de alimentos, no obstante era bajo la ley de contrataciones del Estado. Al ser inviable, efectivamente hemos emitido el decreto de urgencia 017 al margen de la ley, al margen de su reglamento, y esto ha permitido que podamos hacer la compra y distribución de alimentos a través de Jaliwarma, proyectada a más de 3.190 ollas comunes que van a beneficiar a más de 214.000 beneficiarios, ¿no? Para la implementación de este decreto de urgencia, se establecieron plazos, que es otra de las consultas que ha hecho la comisión, ¿no? El decreto de urgencia establecía que las municipalidades con un plazo hasta el 11 de julio del presente debían solicitar ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la atención alimentaria complementaria para las ollas comunes de su jurisdicción. Esto implicaba que debían emitir una resolución de alcaldía en la que aprobaran la lista de ollas comunes de su jurisdicción y además adjuntaran los padrones de beneficiarios por cada olla común. Han cumplido algunos gobiernos locales en el primer plazo, no obstante nos dimos cuenta de que muchos gobiernos locales, quizás los más importantes, con una fuerte cantidad de ollas, habían quedado fuera, por lo cual, y también en cumplimiento del decreto de urgencia, se emitió un procedimiento para la actualización de estos listados. Esto permitió que en un plazo no mayor al 8 de agosto el resto de gobiernos locales se pusieran al día y presentaran su solicitud de atención alimentaria para ser atendidos hasta fines de este año con esta atención. Las cifras de más de 3.190 ollas con más de 214.000 beneficiarios hablan en buena cuenta de estos dos grupos de ollas comunes que han sido solicitados, para los cuales se ha solicitado la atención alimentaria por parte de los gobiernos locales. En los criterios que se han aplicado, esto es bien importante, en el marco del decreto de urgencia, no son los mismos criterios que establece la ley y su reglamento. Han sido bastante concretos, de tal manera que permitan poder atender a la mayor cantidad de ollas posibles, porque simplemente se trataba de que la olla común estuviera registrada en el sistema Mancachay Perú, que tuviera por lo menos 15 beneficiarios y que contaran con un representante acreditado ante el municipio. Es decir, cumpliendo con esos tres criterios, la olla común está recibiendo, porque ya el reparto de alimentos a nivel nacional se inició a fines de agosto, en este momento está la distribución en marcha, y era suficiente con eso para poder ser susceptibles de este beneficio. Otro de los aspectos que la ley y su reglamento marcan es el tema de la veeduría ciudadana, ¿no? Nosotros estamos fortaleciendo los comités de transparencia y acompañamiento. También las organizaciones sociales de base, los representantes, los presidentes debidamente reconocidos de cada olla común se constituyen veedores ciudadanos. A la fecha tenemos 78 comités conformados, 68 de estos ya cuentan con resolución de alcaldía y los otros están en vía de trámite. Hay una estrategia de asistencia técnica y acompañamiento también, sobre la cual estamos implementando. Esta va a ser una estrategia que se eleve con la formalidad del caso, pero contempla también el poder promover el emprendimiento, que es el espíritu de la ley también va por allí. Y en este marco hemos logrado, por ejemplo, ya iniciar un piloto de intervención con FOCODES, ¿no? Este piloto se nombra como Emprendimiento Mujer, y es un piloto que va a permitir a mujeres de las ollas comunes capacitarse en temas de emprendimiento, pero además contempla la dotación de capital semilla o de activos para que puedan iniciar y hacer sostenible o reactivarse económicamente mediante un emprendimiento, ¿no? Esto está a cargo de FONCODES y de forma piloto está iniciando en San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Comas.
También hemos tomado contacto con Fundación Romero. Esta fundación ha puesto a disposición de las ollas comunes becas en temas de marketing, desarrollo personal, creatividad, innovación, negocios, informáticas. Es decir, hay una serie de temática que también va a poder ser accesible a las representantes de las ollas comunes. Hay un cronograma que ya estamos cerrando y se va a poner a disposición de las organizaciones para que se puedan inscribirse, ya que la inscripción es totalmente abierta. Con la Sociedad Nacional de Pesquería también estamos trabajando ahora una malla curricular. Ellos están interesados en el tema de nutrición, pero además hemos logrado, gracias a su apoyo, contar con donaciones de pescado fresco que hemos puesto a disposición de las ollas comunes, y estamos siguiendo también una dinámica de coordinación para poder seguir atendiendo mediante esta donación en otras jurisdicciones donde no hemos llegado aún. Adicionalmente, como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hemos tomado contacto con aliados del sector público, como el Ministerio de la Mujer, como PRODUCE, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, para implementar el plan de fortalecimiento de capacidades. El año pasado logró capacitar a más de 800 representantes de ollas comunes, y este año también estamos en marcha con este plan, que lo que busca también es fortalecer las competencias y capacidades de las representantes de las ollas comunes. Hay otro aspecto importante en la ley, que es que las ollas comunes como organización se constituyen en IPREDAS, ¿no? Y esto implica que van a poder ser receptoras de donaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque también hay todo un trámite que realizar para ello. Y estamos tratando de alinear ese trámite entre la Constitución como SB, que es necesaria para ellos, la inscripción en registros públicos, por ejemplo, y ver de qué forma podemos tener un único trámite para poder socializarlo con las ollas comunes y esta, digamos, gestión sea más fácil para ellas. Luego, y finalmente, comentarles que en relación a la entrega de alimentos, lo que es el decreto de urgencia, ya hay al momento, con cierre el 10 de septiembre, en realidad el lunes, hoy día, final de día, tenemos un cierre más actualizado, pero el 10 de septiembre ya se había entregado alimentos para 1.828 ollas comunes por más de 3.780 toneladas de alimentos, ¿no? En 13 departamentos, incluyendo Lima, y en Lima en 25 distritos. Eso es lo que quedamos a disposición para cualquier consulta. Estamos muy agradecidos por su presencia. Si hay alguna pregunta, por favor, ¿alguna pregunta hacia nuestros invitados? Muy buenos días, congresista Jauri y los congresistas que están presentes en la comisión. Julio Martini Karim, la regidora, y mis compañeros desde la red de ollas del distrito de San Juan del Lurigancho. Mi consulta hacia la compañera Karim era, Foncodes mencionó que está trabajando en San Juan del Lurigancho. Tal vez nos mencione con qué grupo de compañeras están haciendo el trabajo. No tenemos la información, nos gustaría tenerla. Y también sobre las becas que refieren, no las tenemos concretas. Sí, es mi pregunta. Muchísimas gracias, señorita Karim Jiménez. Solo precisar, Karim, en contexto, saludamos siempre la presencia de Avilia Ramos, una luchadora social, y su equipo, que siempre trabajamos de la mano. Recordar que la intervención de Foncodes, que es un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hemos tenido a bien empezar una primera intervención a través de un piloto en 4 distritos. ¿Por qué? Porque una intervención social que merece de presupuesto público tiene que tener estos mecanismos para verificar que lo invertido sea ejecutado de manera eficaz y que realmente sirva a quienes queremos llegar.
Por eso empezamos con este piloto en 4 distritos, es acotado todavía. Esto nos va a llevar a tener la suficiente evidencia para hacer una intervención muchísimo más grande y de manera nacional. Y adicionalmente a eso, todas las otras intervenciones que estamos contando con la sociedad civil, sobre todo aliados estratégicos, es la articulación de las donaciones que se hacen directamente con las organizaciones civiles, toda vez que el MIS no es receptor de donaciones. Distritos están trabajando. Los 4 distritos, ahorita los va a señalar Karim, ¿no? Pero sí, de todas maneras está San Juan del Lurigancho. Y los 4 distritos efectivamente son San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Comas. Aquí es importante señalar algo ante la pregunta de Avilia. Nosotros convocamos en primera instancia al gobierno local, que es quien tiene la responsabilidad y la función de registrar y en su jurisdicción del desarrollo de los programas de lucha contra el hambre, lucha contra la pobreza, y además con organizaciones sociales que conocedoras, lógicamente, de las ollas que están en su jurisdicción. Y para identificar a estas ollas han habido una serie de criterios técnicos, es decir, no ha sido aleatorio, sino que FONCODES, en el marco de una propuesta técnica que tiene que ver, lógicamente, con emprendimiento, ha aplicado estos criterios y ha seleccionado. La lista exacta, Avilia, no la tengo en este momento, podría facilitártela sin ningún problema para que puedas tomar conocimiento de cuáles son las ollas que han podido acceder a este beneficio, como dice el director general, de manera de inicio y de piloto, ¿no? Como sabemos, un piloto consiste en la prueba que nos va a permitir definir la viabilidad para luego escalar paulatinamente y progresivamente, esperemos, a nivel nacional. Sí, y en cuanto a las becas también, para que ellas Las puedan... becas también, en las becas tenemos un cronograma, aquí no hay mayor selección, simplemente la voluntad de cualquier persona, ¿no? De las ollas comunes por participar. El cronograma es lo que vamos a lanzar ya esta semana o inicio de la próxima semana para que puedan, y darles lógicamente todo el alcance del proceso que tienen que seguir para inscribirse en línea a estos cursos. ¿Alguna otra pregunta? Señores congresistas, ¿hay alguna pregunta de los congresistas? Bueno, podemos pasar entonces al siguiente punto. Presentamos a la licenciada Jessica Guamán Vilca, presidenta del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima Metropolitana, quien expondrá el tema Análisis e implementación de la reglamentación de la ley número 31458, ley que reconoce las ollas comunes. Estimada licenciada, se le otorga 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, presidenta, y a la Comisión Hambre Cero por la invitación. Justamente he traído una presentación para poder proyectarla y que todos los congresistas miembros de la comisión puedan ver las sugerencias que se han dado en el marco de la potencial modificación a la reglamentación, la cual se ha elaborado de la mano con la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana y las organizaciones sociales que hacen parte del equipo técnico, miembro de el espacio, digamos, en el cual nosotros no solamente celebramos las leyes, las reglamentaciones, sino también las analizamos para ver en qué forma se pueden mejorar, ¿no? Creo que está habiendo problemas con la proyección, sin embargo, voy a iniciar, a comentar. En relación al enfoque que tiene la ley y la reglamentación, lo principal que mencionar es que la ley específicamente menciona una acción frente a una emergencia, sin embargo, no tiene un enfoque en el marco de la emergencia. ¿Qué quiere decir ello? Varios puntos y justamente vamos a analizar artículo por artículo. Se menciona, por ejemplo, algunos aspectos que pueden tornar un poco burocrática la inscripción o el registro de las ollas comunes, y esto supone que en un momento de emergencia, por ejemplo, un terremoto o una emergencia mayor, ¿cómo es que las ollas comunes podrían pasar a registrarse o tener doble registro en plena emergencia? Poco complicado, y por ello es que vemos la necesidad que la ley y la reglamentación puedan tener un enfoque en el marco de la emergencia.
Y además, en el caso que se vea la posibilidad de no poder corregir esta ley, se pueda tal vez gestar otra a través de la comisión en la cual se pueda tener política con este enfoque y que se pueda dar respuesta, por ejemplo, en el marco de las emergencias en relación a un enfoque de ayuda humanitaria, una creación de un fondo de contingencia, una distribución de alimentos suficientes y que estén a cargo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Y por último, que se pueda hacer una coordinación en el campo con las organizaciones sociales. Justamente, sí, siguiente. A ver, para... ¿Si puede avanzar en la otra diapositiva, por favor? Ya, perfecto. Aunque no se puede ver todo, sin embargo, voy a hacer llegar la presentación al equipo técnico de la comisión. Justamente se menciona ello, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las estrategias con las cuales se puede mejorar la política? Siguiente. En el marco de los artículos de la reglamentación específicamente, por ejemplo, en el marco de la Constitución y el reconocimiento de las ollas comunes, específicamente se menciona que una olla común para poder ser considerada como tal o para poder ser registrada debe tener alrededor de 15 beneficiarios a más. Y en una situación de emergencia, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces son familias las que se suman y no llegan a ser 15 personas. Y este es un punto en el cual hemos solicitado se pueda reestructurar o modificar para considerar que no se pueden poner limitaciones para que se pueda constituir una olla común. Esto considerando en toda situación de emergencia. Evidentemente ahora existen ollas comunes que atienden a una gran cantidad de beneficiarios, pero supuestamente esta ley no solamente busca reconocer a las ollas comunes, sino también busca dar respuesta frente a una emergencia. En segundo punto, mencionar también la distancia que se está considerando entre olla común y olla común. Se mencionan 500 metros entre una y otra. Pero ¿qué sucede en los asentamientos humanos? Generalmente, pues, son en zonas altas y una olla común está muy cerca de otra y ambas tienen beneficiarios distintos. Y justamente esto es importantísimo que se pueda ver la posibilidad de corregir también para evitar situaciones en las cuales se deje fuera a miles de beneficiarios que pueden estar siendo atendidos por alguna olla común. Sucede con la red de ollas comunes de Lima Metropolitana. Hoy en día hay ollas comunes que no se quiere estar registradas por parte del municipio. ¿Por qué? Porque están muy cercanas a la otra. Y de hecho se menciona o se les ha dado esa respuesta que desaparezca una olla común. Y es imposible porque el hecho que desaparezca una significa que no se va a atender a cientos de personas que se alimentan en la misma. Esto en el marco del artículo 5. Siguiente. El artículo número 6 habla del Registro Único Nacional de Ollas Comunes y habla del RUNOC. En ese sentido, se necesita esclarecer si es que este es el mismo registro en el marco del Mancachay, que ya existe, si es el mismo, y en el caso, por ejemplo, de este registro, si se va a cruzar la información con los aportes de las organizaciones sociales. Hay muchas denuncias en relación a ollas potencialmente fantasma, sobre todo en este contexto electoral. Y justamente eso es lo que se quiere aclarar, que no depende del registro, y se menciona acá, de los municipios, sino que se cruza esta información con las organizaciones sociales para esclarecer el verdadero número de ollas comunes. Y la Defensoría del Pueblo tiene varios informes al respecto y es importante que esto se pueda aclarar. Y por último también, bueno, ya lo había mencionado, la parte un poco burocrática en relación al registro de las ollas comunes. Es cierto, se necesita tener claridad en relación a la existencia, pero si esta ley, esta reglamentación buscan responder a una emergencia, entender que en situaciones de emergencia posiblemente los registros sean un poco complicados realizarse, ¿no? Siguiente. En relación al artículo 6 también, mencionar que actualmente se está haciendo el registro del número de beneficiarios. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no solamente se considera al número de beneficiarios, sino algunas municipalidades están solo considerando el número de socias. Y ahí se empieza a dar la confusión entre cuál es el verdadero número de raciones que atiende cada olla común. Paso a citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se tiene un cuaderno, por ejemplo, y cada socia firma por cada
digamos, ración que se le puede entregar, pero esa socia puede significar 5 personas de su familia. Entonces, esa persona se puede multiplicar en 5 raciones, sin embargo, solamente es la firma de una persona. Y algunos municipios están considerando como una ración a esa firma y no a las 5 que representaría. Y ahí también está habiendo confusión en el territorio y creo que es importante que se pueda especificar ello y considerar también un punto a nivel nutricional. Algo que no se ha visibilizado mucho por parte de diferentes autoridades es que en las ollas comunes hay un gran porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que se alimentan. Justamente en el registro que tuvimos en la Municipalidad de Lima, alrededor del 23% de población que se atendía en ollas comunes eran niños y niñas menores de 5 años. ¿Y qué sucedía con esto? Muchas veces sus raciones no se contabilizaban. ¿Por qué? Porque son más pequeñas, porque son diferentes y al fin y al cabo esto termina afectando también la alimentación del niño y la niña porque si es que no se visibiliza esa ración, no se visibiliza su atención y por lo tanto se puede llegar a un tema de desnutrición, sea crónica, aguda, etcétera, ¿no? Entonces es importante también ello hacerle énfasis. Y por otro lado, también importantísimo el cruce de la información, no solamente con organizaciones sociales de base como la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana. Hay otras organizaciones que trabajan con ollas comunes como son las iglesias, ONGs, etcétera, con las cuales se podría cruzar la información también del registro Mancachay como tal y no solamente confiarse en la discrecionalidad de los municipios, ¿no? Como ya menciono, lamentablemente hay muchas denuncias en relación a potenciales ollas fantasma y sí es importante esclarecer ello. En cada proceso electoral posiblemente pueda suceder algo similar y es necesario poner algún candado ahí para evitar esto. Siguiente. El artículo número 6 lo hemos evaluado bastante, así que acá hay otro punto importantísimo que mencionar, y es en relación a lo que significaría, digamos, el RUNOC. Se menciona el Registro Único de Organizaciones, bueno, de Ollas Comunes, o el Registro Único Nacional de Ollas Comunes, pero es importante que este registro como tal, si es que se hace un filtro correspondiente, pueda servir también como registro para los diferentes programas a nivel nacional e intergubernamental, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y hemos visto también en algunos casos, algunos programas coordinan directamente con el municipio y no necesariamente toman de referencia al registro, al Mancachay, al registro nacional. Y ahí empieza a generarse una confusión. ¿Por qué? Porque si es que el programa, por ejemplo, llega a la comunidad, atiende con educación alimentaria, donación, etcétera, y esto ayudaría mucho a que se pueda concentrar, digamos, la ayuda en las ollas comunes que realmente están registradas y no necesariamente a la lista que se le pasa por parte del gobierno local, etcétera, que también se ha visto, ¿no? Hay varios programas que apoyan a las ollas comunes ligados a agricultura urbana, ligados a consumo de pescado, etcétera, y es importante que se pueda hacer ese cruce de información correspondiente. Siguiente. En relación al artículo número 9, habla acerca de la logística alimentaria que debería brindar los gobiernos locales. Acá 2 puntos específicos. El primero de ellos, se menciona que las ollas comunes deberían contar con un almacén correspondiente para poder tener los alimentos en buen estado. Pero el 60% de ollas comunes atiende o en la calle o en la casa de un vecino. No tienen un espacio de almacenar sus productos. Y sería ideal poder tener en cuenta cómo es que se va a lograr implementar, tal vez con una vivienda digna, etcétera, o un local comunitario a las ollas comunes para que puedan lograr tener esos alimentos en un almacén correspondiente y se pueda cumplir con esto, porque ¿qué sucede? Si la olla común no tiene almacén, se le deja fuera también del registro. ¿Y cuántas ollas comunes? Evidentemente no la tienen implementada de la manera más correcta, ¿no? Por otro lado, también se menciona que se debería considerar cómo es que se le puede dar el apoyo logístico a las ollas comunes en el marco de el traslado de los alimentos cuando se le va a dar, por ejemplo, el alimento en un espacio en específico, ya ha pasado con San Juan del Lurigancho, se le ha podido dar en un estadio, en una loza deportiva los alimentos, ¿y quién traslada esos alimentos hacia las zonas más altas? Las ollas comunes. Son las que invierten dinero para trasladar esa cantidad de alimentos. Y muchas veces, y nos pasó con San Juan del Lurigancho, que
Con Techo se quiso gestionar una movilidad, si mal no recuerdo, con Service Piura, y el municipio no le permitió utilizar una movilidad gratuita que se le estaban donando y le estaban comentando las lideresas de la red de bebés comunes de San Juan del Lurigancho que trasladen sus alimentos ellas mismas a las zonas más altas. Tendrían que invertir gran cantidad de dinero. Entonces, ¿de qué forma el municipio va a facilitar ello? Y de qué forma la reglamentación también considera ello, ¿no? La logística para trasladar los alimentos, sí creemos importante que podría estar de la mano con el municipio y no cargar a la organización social de base que al fin y al cabo no tiene los recursos para poder hacerlo, ¿no? Siguiente. En el artículo número 11 se menciona acerca de la logística alimentaria a cargo de Jaliwarma. Específicamente acá se habla de tarjetas alimentarias, pero es importante que se pueda realizar algún proyecto piloto para poder utilizar tarjetas alimentarias. Ya se ha hecho un proyecto con el Programa Mundial de Alimentos con alrededor de 66 ollas comunes en diferentes distritos. Ha salido bastante exitoso. ¿Por qué? Porque han ido, digamos, generándose una práctica con las lideresas ollas comunes a saber utilizar las tarjetas, ver en dónde se compran los alimentos. Sin embargo, han sido solo 66 ollas. Y en Lima, por ejemplo, tenemos 2.500 ollas registradas. Entonces, ¿qué cantidad de personas necesitan capacitarse al respecto? Gran cantidad. Entonces, sí es importante ver la forma en la cual se puede iniciar un proyecto piloto y también considerar que no solamente los supermercados o, digamos, estos expendios gigantes de alimentos sean los beneficiados con la compra de tarjetas, sino que se implemente algunos POS, etcétera, en algunas bodegas o mercados para que también las ollas comunes puedan comprar alimentos con la tarjeta alimentaria en estos expendios de alimentos. Lamentablemente ya hemos identificado eso también a través del proyecto piloto con Programa Mundial de Alimentos, es que algunos expendios de alimentos cobran como una comisión, pero esa comisión no es autorizada. Y eso también se ha identificado. Entonces, que de parte de mí también se puede evaluar ello para evitar este tipo de situaciones que al fin y al cabo afectan a la población también. Siguiente. En el artículo 12, en relación a las orientaciones y condiciones sanitarias y aspectos nutricionales, si bien es cierto, se menciona explícitamente en el reglamento que deberían ser alimentos nutritivos las donaciones que se le brinda a la población, no necesariamente se cumple con ello, ¿no? Y de qué manera se podría realizar un espacio de articulación con los gobiernos locales y con algunos otros aliados del sector privado como empresas, etcétera, para evitar que se done productos con octógonos, es decir, productos ultraprocesados que al fin y al cabo no suman a la alimentación de la población y que más bien se puedan donar, por ejemplo, alimentos de origen animal que tienen alta cantidad de proteínas y podrían alimentar a la población. Ya se ha hecho con la Comisión Hambre Cero, entiendo, por ejemplo, se coordinó con una asociación de pesquería para que puedan donar conservas de atún, algo que se encarece muchísimo en los territorios y es una buena práctica, ¿no? Entonces, hay ahí algunas empresas avícolas, algunas empresas ligadas con, por ejemplo, expendio de sangrecita también, y con todas ellas se podría hacer un gran trabajo y una mesa para que se pueda garantizar la donación nutritiva. Siguiente. Y en el artículo número 13 habla del control y la fiscalización. Y en este caso, importantísimo que la Contraloría no solamente emita un informe, sino puede estar en todo el proceso de entrega de alimentos y vigilando a los gobiernos locales en todo el proceso también. No solo de entrega, sino también de almacenamiento. Un municipio de Lima, del cual su alcaldesa o su exalcaldesa está actualmente en la cárcel, perdió en algún momento 24 toneladas de alimentos por mal almacenamiento y no se pudo entregar. Entonces, Contraloría es importantísimo que esté en todo el proceso para evitar ese tipo de situaciones, porque son 24 toneladas de alimentos que han sido pagadas por el Estado y que fueron desperdiciadas y no pudieron ser entregadas. Y bueno, ya vemos qué sucedió con su autoridad edil y como menciono, actualmente está en la cárcel, ¿no? Y en segundo punto, los CTA. Los CTA, que son los comités de transparencia y acompañamiento, hay muchas quejas al respecto. Se inició estos comités con buena intención, pero en algunos distritos se mencionan que
que se han politizado, que se han generado algunas situaciones complicadas con los mismos, y sería bueno que se pueda cruzar la información de cómo es que vienen trabajando con la opinión de las organizaciones de base, ¿no? Para evitar situaciones complicadas, porque se menciona que se han estado trabajando de espaldas a la ciudadanía, no se ha estado haciendo un proceso de transparencia correspondiente, y el CTA justamente se ha implementado de la mano con el MIS, ¿no? Siguiente. Y por último, mencionar que todas estas propuestas han sido elaboradas con la Red de Vías Comunes de Lima Metropolitana. Las modificaciones, de hecho, el MIDIS mostró su apertura para que se pueda modificar en conjunto esta propuesta. Sin embargo, son, digamos, ideas también o iniciativas que podrían sumarse a la misma Comisión Hambre Cero para que en conjunto se pueda generar una modificación efectiva y también una gobernanza alimentaria, ¿no? Que es la idea es que los diferentes actores del sistema alimentario estén inmersos en esta propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Jessica Huamán Vilca, presidenta del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima Metropolitana. Y se le ofrece la palabra a los congresistas que quieran hacer alguna pregunta o a alguna persona que esté dentro de la sala. Por su intermedio, muchas gracias, congresista Jauregui. Primero, como siempre, felicitar a nuestra colega Jessica, que venimos trabajando con ella de la mano, como parte de, no solamente de una organización civil, sino en su encargo como regidora provincial de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y hace poco decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Es un gran apoyo. Como le mencioné, congresista Jauregui, este proceso es muy dinámico, permanente, y eso es lo que nosotros como intervinientes en este acompañamiento tenemos que tener muy en cuenta. No se termina, pero esto tiene que ser progresivamente modificado, perfeccionado, toda vez que a nadie, pues, en el contexto de una pandemia, íbamos a pensar que íbamos a tener un estado de emergencia tan prolongado. Solamente adicionar a lo que ha mencionado con claridad el trabajo que estamos haciendo en conjunto con todos los actores y que ha señalado Jessica, adicionar lo siguiente. Entender que el Estado, querramos o no, tiene los plazos determinados, que hacer las intervenciones de manera inmediata a veces es complejo, pese a que estamos utilizando mecanismos que nos permiten poder atender las emergencias alimentarias de manera más rápida. Sin embargo, igual hay procesos de adquisición, procesos de registro, procesos de monitoreo, procesos de fiscalización. Y en todos esos procesos el trabajo, insisto, tiene que ser articulado. Como lo decía, hay un avance en que el Congreso de la República haya podido aprobar una ley en favor de las ollas comunes, y eso lo reconocemos todos los que estamos trabajando en favor de nuestra población. Pero hay cosas que corregir. Y a veces, cuando nos vemos en el día a día en la intervención sobre esta emergencia, nos olvidamos que es una emergencia. Y nos olvidamos que lo normado, lo legislado, tiene que ser el contexto de una emergencia. Y una emergencia puede ser de muchas índoles. Puede ser una emergencia de un desastre natural, puede ser un incendio. Y ahora, adicionalmente, una emergencia sanitaria que efectivamente a veces por el devenir de la emergencia sanitaria pensamos que esto ya es recurrente y permanente, y no a veces recordamos que esto es un momento de emergencia. Por eso concuerdo con Jessica que el marco normativo está respondiendo a otra lógica, está respondiendo a la lógica de permanencia y no a la lógica de emergencia. Imaginemos una emergencia de un suceso inmediato. Esta ley solicita desde esa lógica que hay un registro de organizaciones civiles a través de un procedimiento rápido, pero igual un procedimiento, que una formalidad y una constitución en las municipalidades. Y estas a su vez en los registros que el ministerio pone a disposición. A veces la emergencia no permite esos plazos. Entonces, por eso estamos planteando conjuntamente con los actores esta serie de modificaciones que las vamos a someter al Congreso de la República
para que se pueda tener en consideración y pueda ser modificada esta norma. Asimismo, también entendemos el tema presupuestal. Esta ley asigna la potestad de que las municipalidades de sus presupuestos puedan redistribuir los mismos para atención de ollas comunes. Sabemos muy bien, sobre todo en las municipalidades a nivel nacional, donde hay atención de personas vulnerables, en este caso ollas comunes, que los presupuestos no son los más importantes o los más holgados, sino son presupuestos bastante acotados. Y eso, obviamente, en el marco de las competencias de las municipalidades, sería de que las municipalidades, dentro de sus necesidades, que muchas veces no son atendidas, también tengan que ver un presupuesto de ese presupuesto para ollas comunes. Y sabemos que eso materialmente va a ser imposible. Igual el ministerio, como le otorga a la ley, el tema presupuestal, la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de su presupuesto pueda, del ya aprobado, disponer presupuesto para ollas comunes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo general, tiene programas sociales y cada uno de ellos son programas presupuestales. ¿Qué quiere decir? Que cada uno del sol que se invierte en esos programas ya está destinado, tiene ya un destino y una ejecución. Entonces, creer que podemos destinar del presupuesto del MIS un presupuesto especial para ollas comunes también es complejo y casi imposible de manejar. Por eso es que hemos manejado demandas adicionales a los recursos del Estado y estos han sido aprobados a través de decretos supremos o de decretos de urgencia que nos han facilitado poder llegar a las ollas comunes. Obviamente esto también tiene que entenderse en el marco de una emergencia, porque si hablamos de un presupuesto asignado de manera permanente, ¿cómo vamos a prever que haya sucesos de manera esporádica a través de una emergencia? Es imposible de proyectarlo. Por lo tanto, los presupuestos que demandan en el contexto de emergencia tienen que ser presupuestos específicos y presupuestos que realmente individualicen esa emergencia en el contexto que se da. Y en cuanto a lo de registro, efectivamente tenemos el registro nacional y el registro Mancachay. Como la intervención del Estado no podía parar, nosotros hemos generado instrumentos que en el devenir del perfeccionamiento de las normas especializadas han sido complementarios. Estos dos registros son complementarios. Sin embargo, por norma, dado que se ha modificado la ley orgánica de municipalidades, las municipalidades tienen la responsabilidad de registro de las ollas comunes. ¿Por qué? Por algo fundamental. Son ellos, en el contexto, en el marco normativo, los organismos públicos que están más cerca a la ciudadanía. Conocen la realidad de la ciudadanía, tienen inclusive la facilidad para poder hacer estos registros. Y obviamente tiene que haber un cruce permanente y estamos absolutamente de acuerdo que la intervención de la Contraloría es fundamental. Ya hemos hecho sesiones con la Contraloría, hemos invitado a la Contraloría, hemos tenido una serie de intervenciones de la Contraloría conjuntamente con las organizaciones sociales para que se pueda hacer, pero demanda de un mayor esfuerzo de la Contraloría, porque no tenemos la competencia como MIDIS para la fiscalización. Esa competencia es exclusivamente de la Contraloría y a través de sus oficinas de control interno. Sin embargo, sí hay una serie de denuncias que nosotros estamos recogiendo y a través del monitoreo y acompañamiento estamos recogiendo esas denuncias para trasladarlas a la Contraloría y que la Contraloría pueda hacer una intervención en el marco de sus competencias para que a su vez, si hay alguna disposición que esté fuera del marco de la ley, la Contraloría pueda iniciar las acciones jurídicas, legales pertinentes contra las autoridades. Y aprovecho acá para comentarle que en este devenir de mejorar estos procesos, antes actuábamos en favor de las ollas comunes a través de otro marco normativo que era el Decreto Legislativo 1472. Este decreto legislativo nos sirvió en un primer momento para la pandemia. Era un instrumento en el cual se autorizaba a Jaliguarma, que su finalidad es la alimentación escolar, pero se autorizaba para la compra de alimentos para población vulnerable. Sin embargo, el concepto de población vulnerable es muy amplio. Y ahí teníamos muchos inconvenientes con las ollas comunes porque los alcaldes, en algunos casos, no quiero generalizar, hacían abuso de la identificación de población vulnerable y no le daban
a las ollas comunes, digamos, la preferencia, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades se les señala de que con prevalencia y preferencia se tenían que identificar en esta población vulnerable a las ollas comunes. Por eso es que a partir de este decreto de urgencia 017, ese presupuesto es destinado para ollas comunes. Y para que esto sea así, nosotros solicitamos en este procedimiento de las municipalidades que el registro sea nominal. O sea, que la olla común registre a todos los usuarios que esta olla común va a dar o proporcionar los alimentos. Ya no como en el 1472, que simplemente registraban una olla común con tantas personas y no sabíamos si realmente eran las personas que necesariamente están siendo beneficiarias o no necesariamente. Y ahí tenemos una responsabilidad sobre también el control fiscal y el presupuesto público. Es importante trabajar esto de la mano. No en todos los casos, pero sí efectivamente hemos identificado de que ha habido ollas que no necesariamente han estado funcionando, y con este último registro se ha hecho ya un avance bastante, creo, importante. Sin embargo, todavía hay que trabajar. Este último registro lo tenemos, como bien se ha señalado, en Mancachay, en el registro RUNOC, pero ahora el MINIS sale al campo para ver en las próximas semanas, para hacer este acompañamiento, para ver este registro, hacer un monitoreo ex post para saber si realmente lo que las municipalidades han registrado vienen funcionando. Acordar que esto se va a dar hasta el mes de diciembre y yo creo que el monitoreo y el acompañamiento tiene que ser permanente. Y invitar siempre a este acompañamiento y este monitoreo a las organizaciones sociales con que ya hemos trabajado en el campo, y también a las otras autoridades, llámese Congreso de la República, Contraloría, para que se pueda hacer un mejor y más eficaz acompañamiento y control, ¿no? En el marco de las competencias de cada sector. Y por último, creo que es importante señalar lo de los comités de transparencia y acompañamiento. Efectivamente, nosotros creíamos que era importante la veeduría ciudadana, que ha funcionado permanentemente en cualquier contexto de emergencia, sobre todo poniendo el control y la mirada hacia los gobiernos locales. Sin embargo, como todo proceso, es permisible de mejorar, y ahí hemos identificado estos comités de transparencia. Congresista Jáuregui, es importante señalar que en su formulación son elegidos por las mismas organizaciones sociales y están conformados en estos miembros por una serie de actores que no son de la municipalidad. Pero se ha encontrado inconsistencias que lo hemos trabajado con las organizaciones, que no necesariamente estas personas, luego de ser electas, han estado trabajando en favor de los comentarios, las observaciones de las organizaciones sociales de su distrito. Ya hemos tenido un plazo y ahorita comenzamos un proceso de cambios, porque creo que era un año el plazo para los comités, ¿no? En este año se está cumpliendo, estamos comenzando a hacer un proceso de evaluación y cambio para ponerlo a disposición de los diferentes distritos y que elijan con estos compromisos a sus miembros del Comité de Transparencia para que realmente haga un trabajo efectivo de cara a las municipalidades y de cara a los sectores intervinientes, porque todos estamos, como sabemos, prestos a ser fiscalizados, a ser monitoreados. Eso es lo que tendría que decir. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente invitada, que es la señora Ávila Ramos Alcántara, que es la presidenta de la Red Distrital de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, para exponer sobre el tema problemas de la implementación y reglamentación de la Ley 31458, ley que reconoce las ollas comunes. Le damos la palabra, ¿verdad, señora? Me vuelvo a presentar, soy la vicepresidenta de la Red de Ollas de Lima Metropolitana y la presidenta de la Red de Ollas del Distrito de San Juan de Lurigancho. Nosotros, en una anterior reunión, que acá está la foto, nos hemos reunido con la Comisión Hambre Cero. Hemos expuesto las muchas denuncias que se venían suscitando en diferentes distritos. Tenía que hablar también sobre la reglamentación, la regidora Jessica ya lo habló en concreto, y yo paso directamente a hablar las dificultades que tenemos en los diferentes distritos.
Uno de ellos es mi distrito, San Juan del Lurigancho. Bien menciona el señor Julio y la señora Karin, se sacó un decreto de urgencia para hacer la entrega de alimentos inmediato a las ollas comunes. Desde el 2020, nosotros no hemos sido una carga para el Estado. Nosotros nos hemos empezado a organizar y a partir de esa organización hemos pedido ayuda al Estado para que pueda implementar con alimentos, porque, en fin, se cocinaba pues papa, arroz, que ni un pollito teníamos ahí, ¿no? Entonces, para que nos pueda ayudar con esta implementación de alimentos. Pero a partir de lo que hemos conseguido, que en la entrega de alimentos la mayor dificultad ha sido a llegar a las municipalidades nuestras. En esta reunión nosotros hemos pedido, como Hambre Cero, que haya una fiscalización, que desde el Congreso vayan y se pueda conversar con las diferentes municipalidades y haya una fiscalización. Se menciona, al MIDIS ya le tenemos, creo que ya no sé ni qué mencionar porque nos hemos reunido un montón de veces, nos han atendido, pero como ellos bien mencionan, el ente encargado de actualizar, de tener, de reconocer, de actualizar con todos los padrones es la municipalidad. Por eso se forma Mancachay. Hoy en día ya con una ley que respalda las ollas comunes sale un decreto de urgencia porque lo mencionaron, la reglamentación no nos ayuda a nosotros, por eso se saca el decreto de urgencia, ya llegaron los alimentos, pero la mayor dificultad es que en esta entrega hay ollas que no están dentro del registro de Mancachay. Ollas fantasmas que recién han empezado hace una semana están en un registro que deberían de estar las ollas que sí realmente están cocinando. Ay. Las ollas han presentado un padrón, lo que les han pedido. Si en el padrón había 30, 35 familias que sí están, les han registrado con 20 familias. Acá tenemos pruebas. Y bien lo dice Julio y la señora Karin, entró el MIDIS. También se buscaron promotores que ingresaran y verificaran a las ollas comunes. Le hemos pedido un informe y que nos haga llegar qué ollas han encontrado cocinando y qué ollas no. Si nosotros estamos aquí, ¿por qué no queremos ser parte de una corrupción? Lo hemos visto, lo vivimos a diario, por eso estamos acá en esta reunión. Pedimos desde ustedes, desde los congresistas, hacer una reunión en las diferentes municipalidades, empezando desde mi distrito. ¿Por qué? Porque es injusto. Estamos viendo con nuestros propios ojos que se llevan alimentos, ollas que no existen, ollas que no cocinan, y pidiéndonos las señoras de las ollas, estamos cocinando y hasta la actualidad cocinan con leña, no van a recibir esos alimentos. Es nuestra indignación. Y hay varias reuniones. Nosotros no queremos que se tomen fotos, vinieron de las organizaciones de las ollas, no queremos. Queremos hacer un trabajo en campo, una reunión con las municipalidades y frente a ustedes que presenten ese registro. Se menciona bien que los alimentos van a estar entregados 5 meses. Recién han empezado con la primera entrega. Nuestra preocupación, y la hacemos directamente al MIS, es cada qué tiempo van a actualizar esos datos, porque si es la entrega hasta diciembre, estas ollas comunes que no están registradas no van a recibir alimentos, porque es lo que le ha contestado la municipalidad. Lleva tu papel al MIDIS, pregúntale al MIDIS, ellos son responsables, pero nosotros que hemos seguido esta reunión desde un inicio, sabemos que ellos no son responsables, la responsabilidad es de la municipalidad. Entonces nosotros acá pedimos concretamente una reunión con fecha y día, que vayamos y nos sentemos con la municipalidad y demos por lo menos una luz de esperanza a esas señoras que bajan desde el cerro a pedir gasto de pasaje, presenta esto, presenta, le hemos dicho, presenta tu documento formalmente a la municipalidad, lo han hecho, pero es gasto de dinero, 10 soles, 15 soles, 20 soles más pasaje y el tiempo que ellos gastan. También en el decreto de urgencia se habla que debería de haber espacios cercanos para la entrega. En San Juan del Lurigancho no ha ocurrido eso. Sigue estando en Campoy. Anteriormente eran las entregas por comuna. Si en una comuna había 12 ollas, todos cargaban en un camión y se lo llevaban. El gasto era menos. Pero ahora no, entregan 3 ollas, 4 ollas, 2 ollas y cada persona está gastando un promedio de 180 soles para llevarse sus alimentos. Si en el decreto de urgencia hemos insistido para que no se legalicen libros de acta, ¿cómo nos ayudan a nosotros con este gasto adicional? La municipalidad de San Juan del Lurigancho, inmediato, él se acogía a la reglamentación y pedía
que legalicen libros de acta. Acá nosotros tenemos 3 documentos que envió la congresista. Le pedimos ayuda a la congresista Sigrid Bazán, envió un documento. El MIRIS envió otro documento y también la Defensoría del Pueblo. Y la municipalidad se calma, dice ya no, entonces hay que acogernos al decreto de urgencia. Si no hubiéramos hecho eso, ellos estarían pidiendo la legalización de los libros de acta. Es un negocio total. Si con pequeños recursos hay tanta, llamarlo delincuencia prácticamente, hacen abuso, porque las señoras tienen miedo de denunciar. Pero lo primero que nos piden es, vaya a la municipalidad y haz tu denuncia. ¿Cómo puedes tú decir, no me has dado tu alimento, señor municipalidad? Y cómo después, porque después ellas dicen, me van a tachar y no me van a entregar los alimentos. Hemos pedido los lugares de reparto. Nosotros exigimos que se actualice en la lista de Bancachay para que estas ollas que no han registrado puedan recibir los alimentos correctamente. Nosotros hemos hecho fiscalización, después mi compañera Iris le voy a dar el pase, hemos estado encaminando, pero pedimos que también hemos emitido un documento a la señorita Karim para que el compañero del especialista territorial vaya, lo está haciendo el trabajo, pero que también acompañe las redes de ollas. Porque nosotros tenemos en campo y sabemos qué ollas cocinan y qué ollas no. Con hemos hecho denuncias, señoras, a la Defensoría, hemos hecho denuncias a la Contraloría y no hemos tenido respuesta. No hemos tenido. ¿A dónde vamos? ¿Quién nos presta atención? Por eso les menciono, nosotros no hemos sido una carga, nos hemos organizado. Los pocos recursos que llegan, la hemos aprendido a estirar hasta donde llega, pero con esta alza de precios es muy complicado. Si ahora el Ministerio de Inclusión Social, con este decreto de urgencia, están entregando alimentos como arroz, atún, lo que nosotros generamos, compramos verduras, tratamos de comprar pescado para complementar el alimento que tenemos. Pero si la municipalidad no ayuda en registrar, entregar los alimentos tan cercanos, nos generan más gasto. Nosotros estamos cansados. Por eso estamos acá. Nos han ayudado cuando hemos hecho un llamado. La congresista también envió un documento inmediato, la Defensoría, que tal vez no lo han hecho en otros distritos. Pero es una pelea diaria. No deberían de hacer uso y abuso de esas mujeres que algunas ni saben leer ni escribir, compañeras. Es un abuso total. Si nosotros fuéramos parte, nos quedaríamos calladas y diríamos, entrégalos. Pero si tú entregas alimento, la movilidad de Campoy te llega hasta cierta parte, hay espacios donde no llega carro, hay que subirlo al lomo. Hay que cargar, porque no hay una carretera que llegue a esta olla común. Y como mencionaba la regidora, las señoras siguen cocinando en espacios tapados con plástico. En tierra, no hay agua. Es tan difícil, no todos están en la misma, lo que se menciona, pero sí, definitivamente yo pido a este espacio que generemos una reunión en San Juan del Lurigancho con hora, día y fecha, porque nosotros ayer hemos tenido reunión con ollas que no están registradas y es nuestra preocupación. Por eso estamos acá y desde este espacio también queremos llevar respuestas. Hoy le hemos mencionado que estamos viniendo acá y nosotros queremos llevar una respuesta a nuestras compañeras porque están esperando. No pueden ni dormir porque te llaman y no recibí, ¿cómo se hace? ¿A dónde voy? Ellos tampoco sabían que hay un especialista territorial. Ellos quieren ir a la oficina de MIRIS, pero yo le digo, es gastar pasaje. Aquí hay un especialista territorial, se le alcancé el número del compañero, él les está atendiendo. No es que no esté, hay que hablar las cosas, le está atendiendo, él le está haciendo. Pero hasta ahí, si nadie habla por ellas, tenían que ir al MIRIS a dejar su documento, porque eso es lo que le dice los promotores, el mismo señor Aparicio, vayan allá, él es responsable, nosotros no. Y ya, y se lavan la mano, ¿no? Entonces, por eso estamos acá, compañero, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, saludar a la Comisión Hambre Cero que haya tenido a bien convocarnos para poder escuchar desde nuestras mismas voces cómo es que se viene implementando o, digamos, aterrizando en la práctica, ¿no? Esta ley, este reglamento de la ley y toda la labor en general del Estado para con las ollas comunes. Creo que ya el MIRIS ha planteado su informe, la compañera de la mesa también de seguridad alimentaria, ¿no? Que bastante nos orientan, nos ayudan, nos apoyan.
pero queremos hoy día hablarlo desde la práctica, cómo esto se dan en los hechos, ¿no? Bien, yo tengo acá la lista de todas las ollas de San Juan del Lurigancho que han recibido los víveres en esta última entrega. Y la verdad nos parece lamentable y preocupante lo que estamos encontrando. Vemos acá que hay una olla que figura con 230 beneficiarios, una olla. Todos sabemos, todos los dirigentes de olla saben que actualmente el promedio que se maneja en una olla es de 50, ¿no? 50, 60, máximo 80 beneficiarios. Son contadas las ollas que tienen esa cantidad. Un promedio es 50 la mayoría. Esta olla de 230 beneficiarios va a recibir 11 toneladas de víveres. Una sola olla. Mientras hay otras ollas, ¿no? La realidad, los alcaldes hacen lo que se les da la gana y no hay nadie que le diga algo. Ahí está en el decreto de urgencia, la compañera lo ha mencionado. Quien va a fiscalizar es Contraloría. ¿Y cuándo va a dar su informe? Cuando acabe la emergencia. O sea, cuando ya hicieron su agosto. ¿De qué sirve todo el CTA, la comisión, todo si al final las sanciones, quién se hace responsable? ¿Quién nos dice, sí, acá hay un responsable y tiene que sancionar? ¿Qué ha pasado ahora? Por ejemplo, también se han registrado ollas, ¿no? Ha habido ya un presupuesto, hay un presupuesto destinado hasta diciembre. ¿Qué es lo que ha estado diciendo el encargado de participación vecinal y promotores a las ollas con estas dificultades que no les han puesto los beneficiarios como debe ser? En algunos casos son más beneficiarios, les han puesto menos. Hay una denuncia pública que hemos colgado de una vecina, un testimonio en nuestra página a la que pueden entrar, ¿no? De la red de ollas de San Juan del Lurigancho, donde ha dicho que han estado cobrando para, si quieres que te suba un beneficiario más al sistema, 50 céntimos, un sol por cada beneficiario, ¿no? Eso. ¿Quién fiscaliza eso entonces? Está ahí la denuncia publicada, ¿no? Hacemos etiquetada Defensoría, Contraloría, todas las organizaciones que tienen que entrar a tallar en estas situaciones. La municipalidad simplemente no quiere reunirse con nosotros. Acá los funcionarios del MIDI son testigos en San Juan del Lurigancho, el hostigamiento del que nosotros somos víctimas por el hecho de hablar, de denunciar, porque no nos callamos y decimos las cosas con sus 4 letras, con todas sus verdades. Lo que es bueno lo decimos y lo que no también, pero no por eso pueden tomar represalias o porque no me cae o porque me señala, me reúno o no me reúno con ellos. Es nuestro derecho como organización social a que nos escuchen, a que se reúnan con nosotros. Ahora no lo quieren hacer. Yo he conversado hoy día con el especialista territorial del MIDIS, me dice, no, la gerenta no quiere saber nada de la red de ollas, ¿no? O sea, porque ella no le da la gana, no nos va a escuchar. ¿Y dónde y cómo se va a resolver todo esto? El encargado de todos los promotores de San Juan del Lurigancho hace poco ha ido a una olla donde había una dificultad, querían cambiar a la presidenta, porque hay problemas también que las presidentas se llevan, los víveres, ¿no? He dicho, no, ya todo está subido al Mancachay, no se puede cambiar nada. O sea que no se puede actualizar. Yo creo que en el decreto dice que sí se puede actualizar, ¿no? O es que ya uno sube la información y ya no, las ollas son estáticas, no cambian su realidad, no cambian de presidenta, no cambian su información, o no puede haber variación también del número de beneficiarios. Esas cosas deben estar detalladas en el decreto de urgencia, cada cuánto se puede actualizar, porque ¿qué nos dice el MIDIS? No, eso es función de la municipalidad. La municipalidad que dice, no, ya no se puede subir, ya el MIDIS nos ha dicho que no se puede subir, no se puede cambiar la información. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿No? No hay claridad de información, no hay capacidad resolutiva. Si bien aquí ya hay algo presupuestado, pero fácilmente se puede aquí quitar esta cantidad de víveres, que es un despilfarro de dinero del Estado a muchas ollas que no están cocinando o que no tienen tal cantidad de víveres que está acá, y se le puede dar a las otras ollas
que sí lo necesitan. Tenemos una olla dentro de este grupo de ollas que no ha sido registrada que se llama niños discapacitados. Su población es específicamente niños con discapacidad. Cocinan a diario. No van a recibir víveres de Caliwarma. No lo han recibido. Y si no hay una solución a esto, no van a recibir hasta diciembre, ¿no? ¿Y cómo va a sostenerse esta olla? Que tiene específicamente población vulnerable. Pero, o sea, ya no hay ni siquiera un sentido de humanidad respecto a los funcionarios de la municipalidad, ¿no? O sea, se ha perdido todo esto y realmente ya no parecen alcaldes, parece que tuviesen, no sé, tuviéramos en la época atrasada donde ni siquiera hay canales de diálogo, ¿no? Entonces, lo que pedimos, señora congresista, creo que la labor principal de los congresistas es fiscalizar, entrar, visitar, ir a estas municipalidades, ir a las ollas comunes. Nosotros estamos con toda la disposición de trabajar de manera articulada. Y yo creo, a partir de esta realidad, que debe incorporarse dentro del reglamento de la ley de que exista un espacio con nombre y apellido en cada distrito donde pueda trabajar la sociedad civil organizada, municipalidad y todos los entes involucrados para combatir la inseguridad alimentaria. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no se dice? El único organismo que tenemos de alguna forma legal, reconocido, es el Comité de Transparencia y Acompañamiento, que es totalmente insuficiente. Le cuento que en San Juan del Lurigancho el Comité de Transparencia tiene solo 7 miembros, para un distrito que tiene alrededor, bueno, de 500 ollas comunes, por decirlo. 7 personas no se van a abastecer para ir a fiscalizar esta cantidad de ollas. Eso también debe variar en el reglamento. Debe aumentar la composición de los CTAs. No sé si ahí está estipulado, creo que con precisión no hay un reglamento específico de CTA, ¿no? La guía número 2, pero eso debe cambiar, debe ajustarse. No es suficiente, la realidad nos lo demuestra. Y es más, son personas que voluntariamente gastan su pasaje para ir acá, para ir allá. Entonces, queda a la voluntad, en realidad, y las posibilidades económicas, ¿no? Entonces, y sin contar las amenazas y todo de por medio que hay, ¿no? Entonces, yo pienso de que en el tema de fiscalización debe ajustarse en el reglamento para que realmente haya una verdadera fiscalización. Debe haber algún organismo que no solo recaiga en la Contraloría, que de por sí ya creo que no se abastece, ¿no? Para toda la realidad que vivimos en nuestro país de corrupción y de irregularidades, pero específicamente para este tema de las ollas creo que debería potenciarse un organismo regulador, fiscalizador, y que eso esté explícito en el reglamento. Quería acotar también algunas cosas que mencionó la compañera sobre el tema del reglamento. Nosotros desde San Juan del Lurigancho, en realidad, en cuanto al tema de cantidad de beneficiarios, por la realidad misma que hemos visto, que vivimos, nos parece que sí debe haber una cantidad que se especifique. ¿Por qué? Por ejemplo, el plantear 15 beneficiarios como mínimo hace que proliferen las ollas, y muchas veces ollas familiares que no realmente sirven a la población en donde se enmarca esa zona, sino más es un beneficio personal familiar. Las mismas compañeras denuncian eso. Entonces, si uno pone como mínimo 15 beneficiarios, en una población van a haber un montón de ollitas, ¿no? Y dense cuenta que eso incluso se contradice con el hecho de los 500 metros de distancia. O sea, no hay coherencia y no hay concordancia con la realidad para poder un poco poner también límites a lo que existe, que si hay aprovechamiento también de personas que generan ollas. He ido el viernes a recorrer las ollas felizmente con el CTA y el encargado del MIDIS. Hemos encontrado una olla que no cocina y que es familiar de uno de los promotores. Inclusive al enterarse que hemos estado ahí visitando y fiscalizando, corriendo ha venido el promotor, para mí de manera descarada, ¿no? Abogar por esa olla porque es su familia. Entonces se da esta realidad de que los no funcionarios crean ollas para el aprovechamiento de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser más, de repente, rigurosos en eso. Sería bueno escuchar en los demás distritos también, ¿no? Sobre esa realidad, pero por lo menos en San Juan del Lurigancho se da eso. Bueno, ello. Muchísimas gracias.
y quiero felicitarlas porque eso es lo que necesitamos, la voz del pueblo. Necesitamos personas como ustedes que estén dispuestas a hablar, a decir y ser la voz de toda persona que necesita. Realmente me quedo con una alegría profunda en mi corazón por haber escuchado, porque existen personas que están dispuestas a entregar la vida por otros. Los felicito. Y de acuerdo a todo lo que ustedes nos han informado, la comisión ordinaria va a hacer una reunión con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a la brevedad posible. También vamos a programar visitas inopinadas a los diferentes municipios para poder ver este tema. Muchísimas gracias por su participación. Damos también a la palabra a la congresista Sigrid Bazán, que nos acompaña esta mañana. Congresista, por favor. Gracias, presidenta, colega Milagros, por la introducción y por permitirme también hablar en este espacio en donde yo veo muchas caras amigas, aliadas, motivo y razón de esta comisión, que son las representantes de las ollas comunes. Tenemos a Jessica Guamán, que también forma parte del Comité Técnico de la Red de Ollas de Lima Metropolitana, y para nosotros es importante que Midagri esté aquí. Yo quiero saludar también finalmente que después de 14 meses, como lo decía la regidora en su cuenta de Twitter, yo estaba revisando, por fin se ha publicado el reglamento de la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional. Consideramos que el trabajo de la mano con Midagri debe ser estratégico. Nosotros tenemos pendientes varios temas, como le hicimos saber al ministro Alencastre en su momento, con respecto a la recuperación de alimentos, que es un tema también del cual aquí las compañeras se han abanderado y que son además pioneras, sin tener ningún tipo de reglamentación o disposición legal formal, vienen haciendo este tipo de trabajo en conjunto con municipalidades que sin duda abren las puertas a que la seguridad alimentaria finalmente sea vista como un derecho, y hay otras municipalidades que no tanto. Entonces, para no entrar de repente en señalamientos, sí consideramos que la labor de fiscalización que esta comisión ya ha tenido y tiene va a continuar, y va además a hacer énfasis en distritos como San Juan de Lurigancho, que seamos conscientes, San Juan de Lurigancho es el distrito más grande de toda Lima, es casi, ¿no es cierto?, y tiene más población que algunos gobiernos regionales, incluso que algunas regiones de nuestro país. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema del Congreso fiscalizar, sino que necesitamos una acción mucho más rápida. No solamente Midagri, Midis, el registro Mancachay tiene que acelerar un poco, o en todo caso tener más personal. Sé que Midis está aquí también presente, entonces es importante que la incorporación de nuevas ollas sea algo prioritario, y finalmente también el seguimiento a que esas ollas realmente estén, como dicen las compañeras, trabajando para sus comunidades y no necesariamente para otro tipo de intereses subalternos que lamentablemente incluso políticos, electorales, hemos visto se mezclan de manera, yo creo, que perversa, ¿no? Cuando la prioridad debe estar atender a la persona vulnerable, y para eso sirve, y para eso está, y para eso se crea la olla común. Yo quisiera simplemente mencionar que saludo un poco la intervención de la presidenta. Creo que aquí, como la mesa directiva de la comisión, tenemos una línea muy clara de estar en el lugar donde suceden las cosas, y en ese sentido la labor de fiscalización nos llevará ahí. Y que las compañeras sepan también que tienen todo nuestro respaldo. Sabemos los temas pendientes que están. Yo las he escuchado de manera virtual mientras estaba en otra reunión, pero su voz aquí debe ser de las más importantes, y creo que el Ejecutivo, por más crisis política, cambios ministeriales o cosas que sucedan, tiene que dar la talla en una continuidad de lo que es una política alimentaria nacional y una política alimentaria de calidad, que realmente se enfoque en nutrir a los más pequeños en su etapa de crecimiento, que son también población vulnerable, a los adultos mayores, que también han venido aquejando o teniendo, digamos, diversas enfermedades, incluso por el COVID, o si no, por el detrimento de su salud, por la misma falta de alimentación y por la situación en la que se encuentran de pobreza, extrema pobreza. Entonces creo que esta intervención que quisiera dar el día de hoy, por más corta que sea, sí es en respaldo al trabajo de esta comisión, y en que debe haber esa sinergia para que el Ejecutivo las escuche a las compañeras, y finalmente ojalá y algún día cambiemos la política de donaciones, canastas, y que tengamos, ¿no es cierto?, un acercamiento directo a la red de ollas y a las ollas comunes, para que finalmente el tema de la alimentación no se vea
teñida por otros intereses o instrumentalizada, ¿no es cierto?, a través de direcciones políticas que lamentablemente están pensando en ellas mismas. Y ojalá y espero las nuevas figuras y autoridades que vengan de esta elección de octubre sean también autoridades que estén de la mano con las necesidades de su gente y no más bien para servirse de ella, como hemos visto en algunos casos. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que se han hecho presentes a esta mesa. Muchísimas gracias a todos los congresistas que nos acompañaron. Finalizamos nuestra sesión. No ha habido ningún otro punto para tratar. ¿Algún comentario? ¿No? Pasamos ya. Entonces, de no existir ninguna observación, daríamos por aprobada a la respectiva, con respectiva autorización. ¿Alguna observación? ¿No? No teniendo ninguna observación, damos por aprobada por unanimidad la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. Se levanta la sesión siendo las 11:55 de la mañana. Muchísimas gracias a todos.